Vamos al estudio entonces, agradeciéndoles que lo compartan. Recuerde que estamos en una serie de 8 semanas y esta es la semana 5. Y la serie en general se llama El origen y propósito de la humanidad. Ese es tratando de encontrar cuál es el origen de la humanidad. Nuestra hermana Claudia dice, no sé si será hermana Claudia CL, no sé quién es. Hermana Claudia, nos conocemos, estás aquí en Houston, te damos la bienvenida como quiera, pero déjanos saber de qué área nos escuchas. Pensaba que era hermana Claudia Bustos, pero no estoy seguro. Dice Claudia CL. Saludos para ti, Claudia. Esperamos que nos des más información de dónde nos escuchas. ¡Qué alegría! Bueno, la serie de 8 semanas, hoy es la semana número 5 y estamos buscando en la Biblia el origen de la humanidad. Aquí está el mensaje de hoy. Que tengan dominio. Y luego, palabra del rey. Dice Claudia que es de Morelia, Michoacán. ¡Qué alegría, Claudia! Un saludo para ti. ¡Qué alegría que estés aquí! También Linda, Carolina Moss, dice familia Moss presente, nos alegramos de verles. Espero que tengan un buen chocolatito, un buen cafecito en este tiempo de frío que se nos ha venido acá en Houston. Gracias, Claudia, por aclararnos. Soy de Morelia, Michoacán, México. Dice, qué alegría. Saludos para Morelia. Jaime Zavala, buenas noches, amado. Buenas noches también para ti, Jaime. Qué alegría que estés aquí junto con todos los que debemos de estar. Bueno, vamos a empezar entonces. La serie de hoy, o el mensaje de hoy, se llama Que tengan dominio, palabra del rey. Esta es la lección número 5. Dicen que palabra del rey no vuelve atrás. Y por supuesto, palabra de Dios mucho menos puede volver atrás. Entonces, a esa alusión me refiero con el título. Vamos entonces al primer punto, porque a mí me gusta, me gusta enseñar por puntos, pero vamos a la introducción. Tenemos la introducción ahí. En la introducción tengo un par de preguntas para hacerte pensar. Dice, ¿qué es gobernar para Dios y su reino? Medita por un momento. Aunque no me contestes, pero por lo menos trata de razonar ahí dentro de ti. ¿Qué es gobernar para Dios y su reino? Y luego hay otra pregunta importante. ¿Cómo podemos mostrar a la gente lo que es su voluntad? Si estamos aquí para hacer la voluntad de Dios o para que se haga la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo? ¿Cómo sería mostrar a la gente esa voluntad de Dios? Por ahí vamos a estar trabajando. Nuestra amada Carmen Villatoro dice, buenas noches, mis amados pastores. Buenas noches, amada hermana, qué alegría que estés aquí. Entonces, vamos ahora sí al punto 1. Aquí nos saluda también Cecilia Carrillo desde el chat de las familias y nos dice buenas noches a todos. Saludos, Cecilia Carrillo, para ti, para toda tu familia. Un abrazo a toda la familia. Punto 1. Que ellos tengan dominio. Realmente en nuestro español sobra la palabra ellos, pero la puse aquí para enfatizar lo que Dios dijo a Génesis 1:26, si lo tenemos por ahí, por favor. Este verso lo hablamos bastante la semana pasada, lo hablaremos hoy y lo seguiremos hablando. ¿Por qué? Porque es tan importante así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, pero nota cómo nos hizo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira la primera parte especialmente. Dijo Dios, hagamos al hombre. Te aclaro, como aclaré en semanas pasadas, que cuando Dios dice hagamos al hombre, no dice hagamos solo al varón, sino al hombre. Él está hablando del hombre y la mujer. Así que, hermanas, amadas, ustedes están incluidas aquí. Si yo fuera usted, yo daría un gloria a Dios, ¿verdad? Por ahí, por donde usted está. Gracias. Y dice que nos hizo conforme a su semejanza y a su imagen. La siguiente palabra dice, y señoré. Esa palabra literalmente es que tenga dominio, que tenga gobierno, que tenga reino. Esto es lo que Dios dijo, que Él no dijo, y vamos a señorear todos juntos. Dios no dijo, y yo voy a gobernar junto con el hombre. Últimamente eso es lo que se buscaba, pero el dominio se lo da al ser humano. Con esto, volvemos a las notas, entonces encontramos que Dios otorgó solo a la humanidad el gobierno de la tierra. Fíjate qué importante y de qué tamaño es meditar en esto. Dios otorgó solo a la humanidad el gobierno de la tierra. Y en cierto modo, aunque Él tiene todo el poder, porque Él es todopoderoso, pero Dios se encerró a sí mismo fuera de ese dominio. Uno puede inclinarse a pensar y a decir, ¿y por qué hacerlo? ¿Por qué Dios lo hizo? No sabemos, pero lo hizo. Y puedo asegurarte que el plan de Dios es mejor que el de nosotros. Un día lo sabremos, pero ahora no. Ahora solo aceptamos que Él lo hizo. En este sentido, Dios escogió o aceptó limitarse a lo que hombres dispuestos en la tierra estuvieran a hacer por su voluntad. Desde ese momento, Dios le encarga a distintos hombres a través de las edades. Soyli de Chavarría dice, Dios le bendiga, hermano pastor. Gracias, Soyli, hasta El Salvador, ¿verdad? Creo que por allá nos escuchas. Me da mucha alegría verte. Te extrañábamos, Soyli, y nos alegra que estés acá. Decía que Dios escogió limitarse a la colaboración que distintos hombres estuvieran dispuestos a hacer por Él para que se cumpliera su voluntad en la tierra. En primer lugar, tenemos la primera pareja o la humanidad que Él crió. Y en cierto sentido les dijo, seres humanos, hombre. Pero cuando le dice hombre, no solamente le dice al hombre. Mira, vamos a ver estas dos escrituras. Primero Génesis 5:2, porque a mí me llamó la atención hace poco que estudiábamos con mi esposa esto y llegamos al punto donde surgió una pregunta: ¿qué nombre le puso Dios a la mujer? ¿Tú te has preguntado eso? A mí me llamó la atención. Mira, Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Estamos hablando de Dios. Y llamó el nombre de ellos. Todos digan ellos. Ellos. Llamó el nombre de ellos. ¿Cómo le puso? Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer entonces? Adán. ¿Y cómo se llamaba el hombre? Adán.
Dice, el día en que fueron creados. Contrario, quizá lo que mucho hemos oído, Dios no le puso el nombre de Eva a la mujer, sino que fue Adán. Leamos la otra escritura, Génesis 3:20. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ahí vemos claramente que el nombre de Eva se lo puso Adán, pero que a Eva Dios le llamó Adán, porque dice, llamó el nombre de ellos Adán. Yo me imagino, si vamos al griego y tú sabes el hebreo y todo lo demás, que va a significar vivientes, porque estos eran los hombres, los seres vivientes que vivían en la tierra. Gracias, Zoili, por ese saludo. Bueno, pero a ellos fueron los primeros que Dios les encargó dominar, gobernar sobre toda la tierra en su nombre y en su autoridad. Nosotros ya sabemos qué pasó. Se rindieron al engaño de la serpiente, el enemigo, el diablo, Satanás, como tú quieras llamarle. Se rindieron y, bueno, no pudieron cumplirlo. Pero a través de la historia, Dios se apoya en diferentes hombres. Otro de ellos fue Carmen Villatoro, dice Adán, a Eva, wow. Sí. Otro de esos hombres sobresalientes en la historia fue Noé. Noé era otro hombre de la tierra en quien Dios se apoya. ¿Y qué fue lo más significativo que le dice a Noé? Constrúyeme un barco, un gran bote. Y Noé, a diferencia de todos los hombres que vivían en la tierra, dice que Noé halló gracia delante de Dios y Noé sí se lo construyó. Ya sabemos la historia. Después de ahí, otro hombre clave fue Abraham. Y Abraham, lo que Dios le dijo fue, vete de tu tierra a donde yo te diga. Nota que Abraham salió, dice, con la fe, viendo al invisible, pero no sabía dónde iba y ya tenía cerca de 70 años. Y Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, pero todavía no se la mostraba. Abraham fue otro que siguió el diseño de Dios para que la voluntad de Dios se estuviera haciendo aquí en la tierra. Zoili dice, qué alegría verlo y oír su palabra, hermano pastor. Gracias a Dios que los ama. Sí, desde acá del Salvador. Sí, qué bueno que no me equivoqué, porque a veces sí me equivoco. Pero gracias, Zoili. Estamos alegres, muy alegres que estés aquí. También te extrañábamos. Entonces, otro hombre, enseguida después de Abraham, fue Jacob. Y por supuesto hubo muchos más, pero no puedo hablar de todos. Pero los más significativos, a Jacob, ¿qué le dice? Cuando se encuentra con él y Jacob sueña aquella escalera que se apoyaba en la tierra, pero llegaba al cielo, escalera que significa Cristo, que era Cristo en sombra y figura. A Jacob Dios le dice, no te dejaré hasta que haya hecho de ti la nación que yo quiero. Y cada uno teniendo su parte en este propósito glorioso de Dios. Después de Jacob vino Moisés, otro hombre significativo. Y a Moisés, ¿qué le dice Dios? Le dice, saca a mi pueblo de Egipto. Están ya demasiado tiempo en esclavitud y yo te he elegido a ti para que los saques de la esclavitud. Y lo hizo. Lo logró. Se cumplió la voluntad de Dios, porque para eso puso al hombre aquí en la tierra, para gobernar y para que la voluntad de Dios se cumpla. Después de Moisés, vemos que Dios usó patriarcas, como los 12 patriarcas, entre ellos José, que fue uno de los más significativos, José el soñador. Usó profetas, usó sacerdotes, usó jueces, hasta que... Y aquí vamos al punto número 2 de
de nuestras notas, porque Dios usó todos estos hombres hasta la introducción de su propio Hijo en el mundo. Hasta la introducción de su propio Hijo en el mundo. Y aquí vemos que, por supuesto, aquel Hijo es Cristo. Cristo era Dios hecho carne. Este Hijo que Dios introdujo era Dios hecho carne en el mundo. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 1. Y me acaban de regalar un cafecito aquí que voy a disfrutar. Permiso. Juan capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todos nosotros sabemos que el Verbo se está refiriendo a la palabra, se está refiriendo también a Cristo. Pero dice que el Verbo o la palabra era con Dios. Y luego, para terminar, dice que el Verbo o la palabra era también Dios. También en el verso 14, Juan 1:14, dice que y aquel que llegó, que Dios lo introdujo, aquel Verbo fue hecho carne. Quiere decir que tomó forma humana, porque acuérdate que Dios necesitaba hombres a través del cual Él poder gobernar a través de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que notes esas palabras. Aquel Verbo, aquella palabra que estaba con Dios y que era Dios, dice, fue hecho carne. O sea, se hizo humano y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilla! Dios había usado diferentes hombres que podían hacer su voluntad, aunque algunos fallaban, pero cuando introduce al unigénito, aquel Verbo hecho carne, Él introduce a alguien que era un humano, pero que nació por obra del Espíritu Santo y obviamente no tenía muerto el espíritu como todos los demás seres humanos que existían hasta ese momento. Y este Hijo de Dios sería capaz de obedecerle y hacer siempre su voluntad. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Una tacita. Juan 5, 19. Déjame, lo tenemos aquí. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo dice aquí, yo vengo a hacer solo lo que veo que el Padre hace. Obviamente, Cristo, con ese espíritu nuevo, que después nos dio también a nosotros, podía tener una comunicación abierta con Dios, como Dios desea que nosotros la tengamos también,
y podía ver lo que era la voluntad del Padre, y él podía decir: yo todo lo que veo a él hacer, eso es lo que hago aquí, porque nada puedo hacer por mí mismo. Gracias. Luego en el capítulo 8, verso 28. Capítulo 8, 28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Cuando dice cuando hayan levantado, quiere decir cuando lo hayan crucificado, cuando lo hayan puesto en la cruz, levantado en la cruz. Entonces van a conocer que yo soy, y nota la siguiente parte: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Soyli nos pide aquí que quiere pedirnos que oremos por su nietecito que vive en Houston. Vive en Houston. Ok. Padre, gracias por el nietecito de Soyli, por esa respuesta a la oración, que Soyli tiene fe y cree que tú eres poderoso para hacer el milagro en la vida de este niño. Y te damos muchas gracias. Adelante. Cristo, dijimos entonces, vino trayendo la voluntad perfecta de Dios, porque Cristo dice: yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que me enseñó el Padre, así, eso es lo que yo hago. Cristo vino entonces, vivió cumpliendo la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Yo creo que ese es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Y si Cristo vivió así, haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hacía, eso es a lo que nosotros tenemos que extendernos. Hasta eso vamos. Ese es nuestro modelo, y creo que renovando nuestro entendimiento sí podremos hacerlo. Dios en Cristo estaba ahora dentro de su propia ley. Nota que Él mismo puso una ley: que los seres humanos gobiernen. Pero Él se apoyó en muchos que a veces hacían la voluntad de Dios, a veces fallaban. Pero cuando introduce a su Hijo, ahora Dios ya estaba en la tierra, Él mismo, en el cuerpo de Jesús, donde Cristo vino, y vino también Dios para ahora Él enseñarnos su perfecta voluntad. Cristo le obedeció al Padre hasta el supremo sacrificio, diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 7 al 10. Hebreos 10, 7. Entonces dije, estas son palabras que el escritor hablaba, porque las había hablado el salmista, pero que él era Cristo, diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, como en los escritos está escrito de mí. Verso 8, por favor. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero. Nota que dice, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Llegamos al verso 10. En esa voluntad, nota que dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Qué es lo que somos? Santificados. Diga conmigo, santificados. Pero somos santificados, nota, no porque nosotros nos santificamos, que es lo que en cuestiones religiosas se ha enseñado siempre. Hermano, hermanito, usted santifíquese, hermano.
No, nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Vivimos en santificación, sí, pero porque aceptamos la santificación que Dios nos ha dado, porque dice que en esa voluntad, en la voluntad de Cristo, diciendo, aquí vengo, en esa voluntad somos santificados. Y nos dice cómo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No sé si tenemos el verso 14 ahí y terminamos. Ahí terminamos esa parte. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. ¿A quién hizo perfectos para siempre? Aquí dice a los santificados. ¿Y quiénes fueron los que santificó? Todos los que creemos en Él. Y dice que esa sola ofrenda, amados, a veces la religión te hace pensar y dice, no somos nada, eres una llaga podrida, no sirves para nada, etc. Le has fallado a Dios. Pero acá dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Yo quiero que entendamos que está hablando que nos hizo perfectos en el Espíritu, en nuestra alma, o sea, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, todavía fallamos mucho. En nuestro cuerpo, sí, nos cansamos y fallamos, claro. Pero en nuestro espíritu, que es quien realmente somos, aquí dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otra manera de decirlo sería, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No sé cuántos podrán decir gracias, gracias a Dios. Porque eso es realmente lo que ha sucedido. Vamos al tercer punto. Entonces, hijos nacidos. Hijos nacidos del Espíritu y con su Espíritu en este mundo. Fíjate la frase. Dios ahora ya no solo trabaja con hombres o mujeres, porque también tenemos a Débora y a Esther y muchas mujeres. Acuérdate que Dios no mira si es hombre o es mujer. Todo lo que Él mira es que sea una persona dispuesta para Él. Sé que por ahí en algunos lugares te habrán dicho, mujer, que tú no puedes predicar, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello. Todo es cosa religiosa. No hagas caso. Dios te da autoridad porque Dios te santificó con una sola ofrenda, como santificó a todos los hombres, santificó a todas las mujeres, porque también a las mujeres les creó a imagen y semejanza de Él. Así que nunca te sientas menos porque eres de mucho valor para Dios. Hijos nacidos del Espíritu y con su Espíritu aquí en este mundo. Ahora, en Cristo, amada familia, lo que Dios tiene es, ya no son hombres que se prestaban de vez en cuando y a ocasiones, como David, que no lo mencioné en la otra lista, pero era otro de los que se prestaron a Dios. Pero el asunto es que todos estos hombres estaban en la condición que Adán los había dejado. ¿Cómo los había dejado? Y aquí vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que primero murió en la rebelión fue el espíritu del hombre. Cuando Génesis 2:17, si lo tenemos ahí, Génesis 2:17, Dios le había dicho al poner estos dos árboles, y el del árbol de la vida podían comer y de todos los otros árboles, pero le había dicho, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, más del árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal no comerás. De ese era el único que no podían comer.
Y Dios les advierte, y otra vez, palabra del rey, no vuelve atrás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ya lo había dicho, cuando comieron, irremisiblemente murieron. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Aunque Dios quisiera dar reversa, la palabra que ya se había dado estaba dada. Pero ¿qué fue lo que murió ese día? Realmente el hombre quiso hacer una rebelión. Lo que el enemigo le estaba diciendo era: tú puedes ser Dios independientemente de Dios, porque Dios sabe que el día que comas y acá y allá. Y era crear otro reino aparte del de Dios. Y por supuesto no podía ser así. Pero lo que murió ese día en el hombre, amada familia, fue nada más que el espíritu del hombre. El hombre siguió teniendo cuerpo, el hombre siguió teniendo alma, y con su alma y su cuerpo siguió viviendo muchos años todavía, pero ya no tenían la relación con Dios, ya no tenían la comunión con Dios, porque lo que había muerto había sido el espíritu. Sin embargo, lo primero que Dios nos dio en la justificación fue un nuevo espíritu, porque el otro estaba muerto y realmente la humanidad no tenía espíritu. Pero ahora mira en 1 de Pedro 1:3, donde nos habla: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está la palabra, renacer. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que quiere decir, en maneras más sencillas de ponerlo, es: cuando Cristo resucitó, nota, cuando Cristo resucitó, a nosotros también nos hizo nacer de nuevo. Nacer de nuevo porque nuestro espíritu estaba muerto. Toda la humanidad teníamos espíritu muerto, pero cuando Cristo resucitó, nos hizo nacer de nuevo. De manera que todos se ha cumplido esto. Yo sé que mucha gente vive como si esto no hubiera sucedido, y lo hacen porque viven en ignorancia. Viven ignorando lo que Dios hizo por ellos, pero aquí están sus hermanos, aquí estamos tú y yo para compartir el mensaje, para pasar las buenas nuevas a toda la gente, y que corra por montes y ciudades y montañas y hasta donde llegue la señal, que llegue la buena nueva, que la gente conozca que no están perdidos, que Dios ya los halló en Cristo. Nuestro amado Willy dice: saludos, lo siento, recién me pude conectar, luego lo vuelvo a ver. Ya estoy con la familia que vive en el reino, amén. Un peruano del reino en Houston, ¿sí? Es un buen tema, aprovechenlo, les edificará muchísimo y podrán compartir mejor de su esperanza viva en Cristo. Gracias, amado Willy, siempre con palabras tan alentadoras. Qué gusto que estés aquí. Entonces, dijimos que lo primero que Dios nos dio en la justificación, que fue un nuevo espíritu, porque el otro estaba muerto. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Por eso todos nosotros, amada familia, ya nacimos de nuevo. Amén. Ya nacimos de nuevo. Al reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros ya nacimos de nuevo, somos renacidos. En la introducción me quedé cuando en el punto anterior dije que Dios introdujo a su propio Hijo en el mundo. Allá desde Génesis, Dios advirtió, Dios declaró y dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto es de Satanás, esto es del enemigo. Y la simiente de la mujer vino como Dios lo había dicho,
Y esa simiente fue Cristo, que nació de María, la Virgen. Y nació y creció e hizo el sacrificio, y con el sacrificio aplastó para siempre la cabeza de la serpiente. Por eso nosotros no andamos preocupados por la serpiente. Está derrotada, aplastada. Alguien que le aplastan la cabeza, ¿tendrá alguna opción? No. Pero la serpiente o el enemigo hoy solo puede levantarse, te voy a decir dónde, aquí, en nuestro pensamiento, diciéndonos que no valemos, diciéndonos que Dios no nos ama, que no podemos vivir para Dios, que no podemos servir a Dios. ¿Cuántas veces te lo habrán dicho? Pero son tus propios pensamientos que no has renovado a lo que Dios dice de ti. Por eso es importante, amada familia, y por eso siempre les pido, no se pierdan las reuniones. Porque en cada reunión, en cada oportunidad de aprender, tú estás agregando, tú estás poniendo en tu conciencia lo que tú y yo somos para Dios en Cristo Jesús. Así que Cristo vino, como Dios lo había dicho desde allá, desde Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente o del diablo. Y no solamente eso, sino que Cristo vino, buscó y salvó lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El gobierno de Dios a través del hombre. El hombre, cuando cayó, no perdió el cielo. Lo que perdió fue el dominio de la tierra. Ya no pudo gobernar. El cielo es aparte. Yo sé que gran parte de la iglesia hoy solo piensa en el cielo, pero Dios nos puso en la tierra, amada familia, y nos puso en la tierra y nos dio una asignación. Y en esa asignación es que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y para eso estamos tú y yo. Y si queremos solo irnos y nos vamos todos, ¿quién va a cumplir la asignación? ¿Quién va a hacer que se cumpla aquí en la tierra la voluntad de Dios? Por eso nosotros en nuestra congregación, a nuestros hijos, a nuestros niños, tenemos la visión de intencionalmente preparar a nuestros hijos para que crezcan como hijos del reino y que sean sal y luz en su mundo. Y con la ayuda de Dios, yo creo que lo lograremos. Si yo no logro verlo, quien siga después de mí, espero que lo vea. Y que vea a esos hijos crecer e influenciar en su mundo con el poder de una vida llena de Dios. Influenciar en todas las áreas, en la educación, en la política, en la música, en las artes, en el cine, en la televisión, en todas las áreas de la vida. Esta gente que estamos preparando, no solo nosotros, muchas iglesias, muchas congregaciones lo están haciendo. Estamos preparando a nuestros hijos y yo espero que tú te unas y con nosotros nos apoyes, si no hay otra cosa, en oración para que esto se logre, para que siempre haya los fondos necesarios y los recursos para que lo logremos. Como te repito, no somos solo nosotros, hay muchas iglesias, aunque tú tal vez ahorita puedas decir, pues yo no conozco otras, pero sí las hay, créeme que las hay. Cristo entonces vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era el gobierno de Dios a través del hombre. Cristo le dio al Padre hijos espirituales ahora, con espíritu, que tienen su espíritu y que vivimos aquí en la tierra, que somos humanos todavía, pero tenemos el Espíritu de Dios aquí en nosotros, viviendo en nuestro espíritu. Y recuérdate que el Espíritu no viene y va, Él nos envió su Espíritu y ya, vive en nosotros. No tenemos que estar clamando que pasa por aquí, que ven y que
cosas que nos enseñaron. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estos hijos espirituales vigilan que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra. Yo espero que tú te unas a estos hijos espirituales. Mira, Mateo 12, 50. Tengo un par de escrituras aquí. Mateo 12, 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Estos son los hijos espirituales. Los que, como Cristo dice, yo veo al Padre hacer, y entonces lo que veo al Padre, eso es lo que pongo en práctica, porque dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. ¿Para qué son los reyes? Diga, para gobernar. Y aquí dice abiertamente, y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, sacerdotes para ministrar. También en Mateo 20, 26 tenemos la penúltima escritura que vamos a ver en esta noche. Dice Cristo, en los versos anteriores había dicho que en los reinos de la tierra la gente se hacía popular o era conocida porque se enseñoreaban de los demás. O sea, gobernaban sobre otras personas. Lo que este reino, acuérdate que te he venido diciendo en estas últimas semanas, lo que este reino de Dios que Dios nos dio, lo único que no tiene dominio es dominio sobre otras personas. No gobernamos otras personas. No es así. Servimos a otras personas. Léelo aquí, Mateo 20, 26. Mas entre ustedes no será así. O diciéndolo en otras palabras, este reino que mi Padre trae a la tierra no funciona como los otros reinos de esta tierra, sino que el que quisiera hacerse grande entre ustedes, te lo digo en otras palabras, el que quisiera ser rey entre ustedes, rey de este reino, fíjate lo que tiene que hacer, será el servidor de ustedes. Así se reina en el reino de Dios, sirviendo a los demás. Eso es lo que somos. Eso es lo que tú y yo somos en el reino de Dios. No confundas. Los apóstoles le dijeron, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, pero ellos estaban pensando un reino político, un reino de dominio, un reino de conquista. Y hay mucha gente en las iglesias que está pensando eso todavía. Su reino no es eso. En un momento leo los comentarios que me están poniendo porque ya llego a la conclusión. Les agradezco mucho y síganlos poniendo. Los voy a poner todos en un momento y a leer. Llega a la conclusión. ¿Qué nos hace más claro la lección de este día? ¿Habrá algo que a ti te hace más claro? Vamos a repasar por un momento. Damaris, qué gusto verte aquí. Vamos a repasar en muy cortas palabras lo que vimos. Dijimos que Dios otorgó solo a la humanidad el gobierno de la tierra. O sea, para hacer Dios su voluntad a través de ellos. También dijimos que Dios decidió voluntariamente limitarse a que hombres dispuestos quisieran hacer por Él su voluntad. También hablamos que Dios introduce a su Hijo al mundo y que al hacerlo
Cristo recobra lo perdido. ¿Qué fue lo perdido? El gobierno del hombre en la tierra, el reino de Dios. Cristo lo recobra otra vez. Y también dijimos que hoy nosotros en Cristo vivimos con un espíritu nuevo y con su espíritu en nosotros. Vivimos con un espíritu nuevo porque somos renacidos. Pero aparte de ser renacidos, Dios nos ha regalado ya su Espíritu Santo. Yo no me lo gané, yo no trabajé, yo no tuve que ir a que me ungieran, me pusieran manos, etc. Dios nos lo regaló, nos lo otorgó, nos lo dio como un regalo. Para amarle, todo esto lo hizo, para amarle, hacer conocer su voluntad, su plan maravilloso y las buenas nuevas del reino de Dios. Pero aquí, en esta última escritura que vamos a poner en Juan, yo hago esta pregunta, que te la hice al principio. ¿Cómo podremos mostrar lo que es la voluntad de Dios? Mira esta escritura que está aquí. Juan 8, 10 al 11. ¿Sabes cuál es la porción, verdad? Esta mujer la trajeron sorprendida en el acto mismo de adulterio. Todos querían apedrearla porque eso decía la ley. Pero Jesús les dice, estoy parafraseándote los versos anteriores porque no quise ponértelos todos: el que esté libre de pecado, está bien que tire la primera piedra. Entonces todos aún empezaron a irse. Y el verso 10, Jesús le dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mira el siguiente verso. Nota que en esto te estoy diciendo cómo podemos mostrar al mundo lo que es su voluntad. Cristo aquí estaba mostrando lo que es la voluntad del Padre. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Puedes ver a Cristo mostrar la voluntad del Padre? Diciéndole a esta mujer: Dios te perdona, yo te perdono, porque estás perdonada. No te van a apedrear más. Cristo le dice a la mujer lo que era la voluntad del Padre, pero también le dice a toda la concurrencia lo que era la voluntad del Padre: el perdón, la misericordia, la gracia. Tú y yo también podemos mostrar a este mundo, con lo que la Escritura nos enseña, lo que es la voluntad del Padre. Amado Dios, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que podamos dar a conocer tu voluntad en este mundo, para que todos sepan qué es la voluntad tuya, y que nosotros nos conviertamos en embajadores, como tú nos has hecho, para que tu reino sea dado a conocer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Pastor Mario Lara, en un momento leo tu comentario también. Aquí veo a Sara Jiménez. Sara Jiménez, qué gusto que estás acá, Sara. Nos alegra mucho. También, si tienes un comentario, ponlo aquí, lo vamos a poner. Sara Jiménez dice: bendiciones, gracias. Willy dice, Alec William dice: somos reyes y sacerdotes. Y también Willy pone este otro comentario, lo subo ahora. Dice Willy: estas dos declaraciones son profundas y se podría hablar mucho, pero cada hijo de Dios se debe preocupar por investigar y profundizar por qué nos llama reyes y sacerdotes.
Gloria a Dios. Gracias, Willy. Claro que sí. Aquí, Linda. Recuerda, espero tu comentario. Si tienes, ¿qué te reveló el Espíritu? ¿Qué te hizo entender hoy? ¿Qué fue lo que te aclaró? Ayúdanos para que otros también puedan ver tu comentario. Linda Carolina dice, su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Totalmente de acuerdo. Damaris nos da su comentario y dice, mi Dios vive dentro de mí, Cristo reina en mí. Sí, Damaris. Amén. Así es. Gracias, Pastor Mario Lara. Claro que te llamo en un momento, Pastor Mario, con mucho gusto. Ya casi estoy terminando. Willy nos da también otro comentario. Dice, somos un linaje único. Somos una nueva raza viviendo en la tierra. Permíteme un momento. A ver si se ven los comentarios. Un momento. Ahí viene. Sí, ahí están los comentarios. Dice Willy, somos una nueva raza viviendo en la tierra, hijos de Dios renacidos, nuevas criaturas, nacidos de nuevo, con nuevo espíritu y portadores de la vida Zoé, o sea, la vida de Dios. La vida que tenemos no es solo vida humana, sino vida de Dios, vida Zoé. Templos vivos andando entre la gente. Y un gran aleluya que da mi amado hermano. Gracias, Willy. Aquí Linda también comenta y dice, ejercer dominio en su reino, haciendo su voluntad sin necesidad de transmitir error. Qué bien lo has puesto, Linda. No tenemos que asustar a nadie. No estamos aquí para asustar a nadie porque ya Dios nos bendijo. También Lidia Olmos dice, es maravilloso saber que en Dios ya somos justificados. Apréndete eso, hermano. El enemigo va a querer aplastarte diciéndote que no, pero tú dile lo que ya eres en Cristo. Mi amado Jaime dice, la voluntad del Padre, Dios, es tener hijos que tengan dominio y muestren la misma imagen y semejanza del Hijo, o sea, de Cristo. Gracias, Jaime, por tu aportación. Nuestra amada Sara también comenta y dice que su reino se ha dado a conocer por sus hijos mediante su voluntad. Amén, amada Sara. Y la amada Jacqueline también comenta aquí, Jacqueline Banda dice, yo pensaba que los nombres Adán y Eva fueron puestos por Dios cuando los crió, pero ahora sé que el nombre Eva no fue puesto a la mujer por Dios, sino por Adán. Qué interesante, pusiste atención. Dios le puso al hombre y a la mujer Adán. Qué interesante, ¿no? Increíble, tienes que leer los versos. Si no los tomaste, pues vuelve a ver el video. Dice, porque los llamó ellos. También aprendí que fuimos renacidos por Dios con un espíritu nuevo. Gracias, Jacqueline, felicito a tu juventud y tu interés de aprender y de compartir también aquí. También Linda dice que ella aprendió que ejercemos dominio sobre el mundo sabiendo que somos reflejo de Dios. Y ese dominio, recuerda, te lo puse en arroz y frijoles, te lo puse en ese servicio que hacemos a la gente, te lo puse en ese perdón que le decimos a la gente que ya son perdonados. Te lo puse en ese servir a los demás. Eso es el reino de Dios. No es por fuerza, no es con una espada, no, es con una vida de servicio, así como Cristo vino teniendo una vida de servicio para toda la gente. Te unes a nuestra meta de intencionalmente enseñar, entrenar a nuestros hijos para que crezcan como hijos del reino, a nuestros niños, y que sean sal y luz de la tierra. Yo espero que en su mundo, yo espero que te unas, yo espero que digas sí, presente, aquí estoy, lo hago con mucho gusto. Nunca pedimos dinero, pero si
tú gustas hacerte parte y gustas sembrar y que esto sea posible y que quizá de aquí, de esta pequeña número congregación, salga algo que se repita en muchas congregaciones. Ayúdanos, tú tienes el poder en la manera que tú puedas. Como te dije, si no puedes más, puedes orar por nosotros para que Dios nos dé la capacidad para lograr esto. Yo creo que lo veremos y todos los que estamos aquí somos parte de eso. Así que, amados, les amo mucho. Este domingo voy a predicar un tema que espero que no te lo pierdas. Ya somos, dice nuestra amada Carmen, deja poner el comentario, dice, ya somos hijos de Dios, amén. Amada Carmen, Linda también comenta, dice, ejercemos dominio sobre el mundo, sí, sabiendo que somos el reflejo de Dios. Gracias a todos. Si hay algún comentario más, pueden ponerlo ahora antes de cortar. Les decía que al final de febrero, el día 27, domingo 27, es el día de la recreación infantil. Ese día vamos a tener un seminario familiar, una conferencia familiar con nuestros amados David y Brenda Hernández. Ellos van a estar impartiendo, va a ser ese domingo, y vamos a tener, todo lo que vamos a tener son 2 enseñanzas poderosas y buenas para la familia. Así que cómo ayudar a nuestros hijos, cómo guiarles. Es muy complicado lo que nuestros hijos están viviendo en las escuelas hoy. Es muy complicada la depresión que los hijos están sufriendo. Nuestros amados David y Brenda son profesionales. Ellos van a venir a ayudarnos en esta tarea y yo espero que tú te unas a nosotros. El último domingo de febrero también yo el domingo, con la ayuda de Dios, voy a estar compartiendo un tema que le puse por nombre, un Padre que nos da y nos da. Normalmente alguien nos dice, no, pues Dios te da, pero también te pide. Pero yo te voy a hablar de un Dios que nos da y nos da y nos da y nos da, porque esa es la naturaleza de Dios. Así es que yo espero que te conectes el domingo. Si no estás aquí en Houston, puedes conectarte 11:30 hora de Houston. Es cuando nosotros aparecemos al aire en Facebook Live, aparecemos en las redes y tú puedes unirte y con mucho gusto vamos a considerarte parte también de esta familia del reino de Dios, porque todos somos parte del reino de Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por mostrarnos tu gracia en este día. Oro por cada problema que está en cada vida, Señor, para que poniendo nuestra fe en ti, nosotros reconozcamos que tú ya venciste todo, que tú ya solucionaste todo, que tú ya nos diste la victoria en Cristo y que la victoria es nuestra. Así que te doy gracias, Padre. Cada persona que ahora mismo está luchando por su salud, yo te doy gracias por esa salud que tú ya le diste. Cada padre o madre que está luchando por su hijo o por su hija para que regrese al buen camino, te doy gracias porque tú ya lo trajiste al buen camino en Cristo, y te doy gracias por revelarte en sus vidas y para que ellos, Señor, despierten a la realidad de lo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todos mis amados y mis amadas. Gracias por el pastor Mario, Señor, a quien llamaré en un momento, y gracias por ese trabajo que él hace con la congregación en tiempo de milagros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, y a ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, y todos decimos amén. Recuerda que siempre les digo que si Dios dice que somos bendecidos, no hay duda, somos bendecidos. Pero hoy estamos enfatizando el punto que también somos reyes.